Voy a pedirle que abra. Vamos a buscar un texto en Colosenses. Voy a pedirle que vaya a Colosenses, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los colosenses. Y aunque no vamos a considerar, digamos, este texto o este pasaje es algo que es un versículo que tiene un principio que no cambia en cuanto a lo que vamos a considerar. Créame que la palabra del Señor es amplia, es maravillosa cuando nos metemos a estudiarla. Y hoy este día vamos a considerar un tema que es Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestras intenciones. Allí mira al hermano que está al lado y dígale, mire lo serio. Y dígale, mira, Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce con qué intenciones viniste ahora. Dios conoce con qué intenciones vas a ofrendar este día. Dios conoce con qué intenciones vas a cantar o estás cantando este día. Dios conoce todo de ti. Nada a Dios se le escapa. Todo, nosotros somos libros abiertos delante de los ojos de Dios y nada, absolutamente nada, le podemos ocultar. Colosenses 3:17. Voy a pedir al hermano William que me le dé lectura a ese texto. Colosenses 3:17. Verso 17. Bendice así en el nombre del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hay una versión que dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo en representación de Jesús y dando gracia al Padre a través de Él. Gracias, mi hermano. Ahora voy a pedirle que vaya a Mateo capítulo 6. Acuérdese, tenga en mente esto, y todo lo que hagáis, todo, ya sea de palabra o cualquier acción que usted haga, cualquier acción que usted y yo hagamos, debemos hacerlo de como si fuera para el Señor. ¿Por qué? Porque es que mire, Dios conoce nuestras intenciones. El libro de Mateo comienza con un sermón que es muy famoso. En el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, usted encuentra un sermón que Jesucristo le dio a todos sus discípulos, aquellos que lo seguían. Y muchos consideran este sermón del monte como una base fundamental, pero una base fundamental importante para aquel cristiano que quiere vivir una vida recta, agradable y santa ante los ojos de Dios. Porque hay una serie de enseñanzas que Jesús dio en este sermón que realmente son así, son la base de nuestro cristianismo. Para vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, pues es muy importante que consideremos y veamos qué es lo que Jesús dijo en este sermón del monte. ¿Por qué sermón del monte? A un hermano le preguntaron, ¿por qué se llama sermón del monte? Pues dijo el hermano, pues sencillamente por eso, porque el sermón no fue en una sinagoga,
El sermón no fue en una casa, no fue en un templo, fue en una montaña. Jesús vio la necesidad y se acomodó allí, dice, en la falda de una colina, y allí empezó a hablarles a sus seguidores. Entonces, entre todas las cosas que Jesús le dice a sus discípulos aquí, hay 3 cosas que a mí me llamaron la atención aquí y que yo creo que son muy conocidas, pero en este día las vamos a recordar. Vamos solamente a recordarlas porque son palabras que ya usted las ha leído quizás muchas veces. Son enseñanzas que ya usted las ha estudiado quizás muchas veces, pero es importante que las consideremos o las recordemos en esta mañana, mejor dicho. Y hay tres cosas que me llamaron a mí mucho la importancia de este capítulo 6. Y me llama mucho la atención porque en este capítulo 6 hay 3 palabras que Jesús mencionó. Y en una de las 3 veces que la mencionó en una que tiene que ver con nuestra vida, digamos, horizontal, en cuanto, o que tiene relación con nuestra relación, valga la redundancia, de nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Pero en 2 es en cuanto también a la relación que tenemos con él. Y es la palabra hipócritas. Mire, esa palabra es muy fuerte. Y Jesús, en las enseñanzas que les da a sus discípulos aquí, Él les menciona estas palabras y por eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra tan fuerte? Hipócritas. Pero si es la palabra de Jesús, hay que considerarla y por qué. Entonces voy a pedirle que le dije ya Mateo capítulo 6 y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Y número 1 vamos a considerar esa acción muy importante, la acción de dar. Hoy en este tiempo de pandemia, yo creo que muchos han dado, muchos nos han dado, hemos dado y todos, parece que todos hemos compartido. Y eso es muy bueno, porque eso está mandado por el Señor Jesucristo, que usted y yo debemos practicarlo. Ahora, el problema está en el propósito, las intenciones del por qué lo hacemos. Entonces, vea lo que dice Jesús aquí en el versículo número 1 del capítulo 6. Dice así la palabra. Disculpe, hermano William, que lo use en esta lectura, pero quisiera que usted me le diera lectura del capítulo 6, del versículo 1 al verso número 4. Amén. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vea lo que dice esta versión. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad,
No hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mire, nosotros, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús, verdad? Habla de esta situación, ¿no? O por qué Jesús habla en cuanto a esto de dar. Y es que, mire, hermano, nosotros tenemos un ego, que tenemos un yo que le gusta ser alabado. Y no importa cuántos años usted tenga en el cristianismo, no importa qué usted sea, si usted es un miembro de iglesia, no importa si usted es un pastor, no importa si usted es un líder en la iglesia, no importa. Mire, tenemos un ego, un yo que le gusta ser alabado, que le encanta ser exaltado. Y cuando esto no sucede, muchas veces nuestro ego se vuelve como un niño berrinchudo. Usted ha visto cuando un niño hace berrinche porque no le compran el juguete que quiere, cuando no le dan el dulce que quiere, cuando no le dan no hay usted algunas veces a los cumpleaños, cuando se celebran, usted ve a un niño que desde que llega se interesa tanto porque le bajen aquel globo. Hay 20 globos, hay azul, hay verde, hay rojo, no, pero él quiere el morado. Y ese es el que él quiere. Él no le para atención al azul, no le para atención al rojo, él quiere el morado. Y cuando no se lo dan, ese niño se tira al suelo, se revuelca, se molesta. Y sabe que nosotros a veces somos así. Entonces, Jesús se detiene con sus seguidores y les dice: miren, guárdense. Esto es muy importante. Guárdense, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Cuando nosotros, hermanos, damos o nos dan, tenemos que considerar qué me mueve a dar. ¿Por qué yo doy? ¿Cómo doy? ¿Cómo lo doy? ¿Lo exhibo cuando lo doy? ¿Se recuerda cuando Jesús dice que en cierta ocasión estaba en el templo y se sentó cerca de donde daban las ofrendas, donde depositaban las ofrendas? Y dice que todos pasaban allí y daban. Y yo imagino que algunos llegaban, ¿verdad? Algunos y hasta quizás dejaban caer en alto para que vieran. ¿Verdad? ¿Verdad? Como en el caso de nosotros, quizás para que miren el sobre, hermano, para que vean, ¿verdad? Y llegó una mujer, dice, sí, que mujer necesitada, que realmente esa dio, porque lo dio con todo su corazón. Y Jesús, que no se le escapa nada, como dijimos el tema, Él conoce nuestras intenciones, Él sabía con qué intenciones daba cada cual. Y dijo Él: solamente esta mujer realmente ha dado con todo su corazón. Entonces nosotros debemos de considerar qué me mueve a dar, cómo lo doy, y también espero algo a cambio. Sabe que a veces cuando nosotros damos a aquel que, muchas veces nosotros damos a aquel que sabemos que nos puede devolver algo. Muchas veces damos a aquel que sabemos que nos puede devolver algo. Y muchas veces a aquel que vemos que sabemos que no nos puede devolver nada, aún ni las gracias, no le damos. Entonces Jesús
toca este tema. Mire, tenemos nosotros, hermanos, que considerar esto. Aquí me llama mucho la atención. Fíjense que, mire, Jesús dice, guárdense de hacer justicia o de dar lo que dan para que sean admirados. Fíjense que sigue diciendo en el versículo número 2. Cuando, pues, mire que Jesús no está diciendo que es malo dar, ni que no debemos dar, ni que no debemos tener esta actitud de dar. No, esto es de agrado ante los ojos de Dios. Lo que a Jesús le molesta y es lo que está tratando él de derribar son las malas intenciones con las que damos. Él dice, cuando pues, en otras palabras, entonces ustedes, cuando den limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas. Tremendo eso, mire. Eso es tremendo. El verso 2 en esta versión dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús dijo esto? Y cuando nos metemos a estudiar esto que Jesús está diciendo, sabe que hay registros que había gente en la sinagoga. Es como que si ¿sabe lo que hacían? Era como que que se levantaban y dijeran, ahora hermana Carolina, venga, ella es la que va a ofrendar ahora. Pasaba Carolina y en presencia de todos, allí ponía su limosna, su ofrenda. ¿Para qué? Para ser visto de los demás. Y había, dice, esto es bien importante, había gente que contrataba trompetistas. A estas personas le llamaban los limosneros. Los limosneros eran personas que contrataban personas para que cuando fueran por las calles, fueran tocando la trompeta para que la gente se diera cuenta que el que daba limosnas allí venía y estuvieran pendientes cuando él pasara. De igual manera, mire, hipócrita, mentira. Se recuerda de igual manera cuando alguien moría. Se recuerda que contrataban, así como contrataban los trompetistas, los trompeteros, habían también estas gentes, cuando alguien moría, contrataban a mujeres, que le llamaban las plañideras, que tiene su significado, que es las mujeres que sollozan. Entonces las llamaban y les decían, mira, murió fulano, ahora que nosotros, me imagino yo, nosotros no queremos llorar, pero queremos que ustedes vengan a llorar aquí. Y dice la historia que llegaban la gente, el grupo de mujeres, en el entierro, en el velorio allí, estaban desbaratadas aquellas mujeres llorando. De esta misma manera, esta gente contrataba gente para que anunciara. Estas anunciaban el dolor, la muerte de aquella persona. Estos no, estos anunciaban que venía el limosnero para dar la limosna. Jesús dice, cuando ustedes den limosna, no hagan eso. Cuando ustedes den ayuda, no hagan eso. Ustedes den las cosas en privado. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a ir a las conferencias del Ministerio de la Espada, yo la primera vez que fui fue por un hermano que me invitó a esa conferencia, la primera vez que yo fui. Luego después seguimos yendo con la iglesia ya aquí. Pero este hermano que me llevó, la iglesia de él, venían desde el Bronx. Porque en ese entonces él vivía allá, se congregaba allá, venía desde el Bronx, la iglesia de él, y allá se reunían. Él me pasaba sacando a mí, me llevaba. Entonces, pero ya cuando nosotros fuimos, ya yo no lo vi a él ni vi la iglesia. Y una vez recuerdo en una conversación, le digo, hermano, y ya no lo he visto yo en las conferencias de la Espada. Me dice, sí, es que usted sabe que nosotros, la iglesia nuestra, usted sabe que en estas conferencias siempre se pide una ayuda. Ustedes recuerdan que sí, porque hay un trabajar que había que hacer y había que respaldar a estos hermanos para poder salir adelante en los gastos de estas conferencias.
Me dice, sí, porque la iglesia de nosotros ha ayudado muchas veces, a esta conferencia y nunca hemos recibido ni siquiera una carta dándonos las gracias. Malas intenciones. ¿Para qué das? ¿Para que te den las gracias? ¿Para qué das una ayuda? ¿Para que te digan? ¿Para que te llamen? ¿Para que te escriban? ¿Para que te digan, le damos las gracias por lo que usted nos ha dado? Jesús está tratando de derribar esos propósitos equivocados de que cuando usted y yo demos, ya sea para la obra de Dios, ya sea para un necesitado, nunca lo hagamos para que diga la gente, wow, ¿cuánto dio el hermano Ricardo? El hermano Ricardo dio $100. Y realmente Jesús estaba tratando de que estas cosas no sucedan entre nosotros. Por eso es que le dije que este sermón del monte es considerado como una base fundamental para que el cristiano se forme y se mantenga firme allí en cuanto a por qué hace las cosas, por qué las hacemos. Entonces, en cuanto a dar, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser como los limosneros, que no toquemos trompeta cuando usted y yo demos para la obra del Señor o a algún necesitado. Tenemos que saber por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué esperamos recibir. Si lo hacemos con el propósito o con la intención equivocada de que doy porque quiero que sepan que di, si lo hacemos con la intención de que me vean cómo lo di, o si lo hacemos con la intención de que en algún momento me va a retribuir de lo que yo le estoy dando ahora. En algún momento, ahora yo lo agarro, pero más adelante cuando yo lo necesite, no me tiene que decir que no, no me puede decir que no. Si lo hacemos así, dice la palabra, estos son hipócritas. Porque, mire esa palabra hipócrita. Esa palabra hipócrita tiene un significado que dice que es el fingimiento de cualidades o sentimientos que realmente no se poseen. O sea, fingimos darle a mi hermana Juanita un vaso de agua, yo finjo dárselo porque veo en ella la necesidad. No, yo lo quiero dar porque vea a mi hermana Noemí que yo sí le di agua. No tiene que ser así. No tenemos que dar así. Jesús dice, cuando ustedes den limosna, y acuérdense de esto, limosna no es cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, eso no es una limosna. Limosna es aquel dinero, aquel bien material, ya sea como una ropa que se le da a una persona que está necesitada. Dios no necesita de usted ni de mí económicamente hablando. Él es el dueño de todo. Nosotros le damos a Él los diezmos, las ofrendas, porque tenemos un corazón agradecido de que entendemos, como decía Daniel, que todo lo que nosotros tenemos es porque a Él le ha placido dárnoslo. Si a Dios le place un día que usted y yo no nos levantemos el día de mañana, no nos levantamos. Y por muchos planes que usted tenga de ganar mucho dinero el día de mañana, si a Dios le place y le dice a usted, tú no te levantas mañana, no te levantas. Por eso nosotros lo hacemos, porque en gratitud a lo que Dios hace por nosotros, le damos un poquito de lo que Él nos da. Y por eso también compartimos con otras personas. Así que, hermanos, es muy importante. Fíjense lo que le dice Jesús en el versículo 3. Mas tú, cuando des limosna, otra vez, Él está refiriéndose, Él dice, no es que no tienen que dar, no es que es malo dar, es que sí, es bueno dar, yo quiero que den, pero que lo hagan de una buena forma, de una manera correcta. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mire, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, imagínese. Eso
significa que debe de ser tan privada, que debe de ser tan en secreto, que sea solo Dios el que se goce en mi acción de dar. Eso debe de ser lo que nosotros debemos de buscar cada vez que damos. No para que la gente vea que lo hago, no para que la gente vea cuánto doy, sino para que Dios se goce. Ahora, usted lo ha hecho, gócese y dele gracias al Señor que usted ha sido una persona que ha ayudado a otras personas. Pero si usted considera que en algún momento ha tenido malas intenciones, pues Dios sabe por qué Jesús está hablando esto. Y como le dije, no importa cuánto tiempo usted sea cristiano, estos sentimientos pueden venir muchas veces a nosotros. Sentimientos equivocados, pero Dios espera que nosotros no lo hagamos con esas intenciones. ¿Se recuerda cuando Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, del verso 4 en adelante, se nos cuenta la historia de Cornelio, aquel hombre que vio en una visión un ángel hablarle y le dice: mira, tus limosnas y tus oraciones han subido. Pero vea la palabra que le dice: ¿para qué han subido? Para memoria. Acuérdese que hay un récord de memorias. Hay un récord de memorias que un día ese récord, ese libro se abrirá. Y allí está bien claro y marcado el propósito, la intención con la que usted y yo hicimos las cosas. Para memoria. A Dios no se le escapa nada. Usted podrá decir, se recuerda ya en el capítulo 25 de Mateo, dice la palabra que cuando el Señor Jesús se siente en su gloria, llamará a sus escogidos y les dirá: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Mire, llamará a los justos y les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y dice que los justos le dirán: ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos hambriento? Es que esta gente no llevaba un récord. Esta gente no llevaba, bueno, yo le ayudé a la hermana Inesita ahora. Bueno, yo le di al pastor ahora, le di un saco de papas ahora. Esta gente cuando lo hizo sin pensar que quedara eso en récord en su mente. No, lo dieron porque realmente nació de su corazón. ¿Por qué visitamos? Estas palabras son muy importantes, las que Jesús habla aquí. ¿Por qué nosotros visitamos a los enfermos muchas veces en los hospitales? Los visitamos porque realmente hay en nuestro sentir, en nuestro corazón, dolor de unirnos a esa familia que está dolida por la persona que tienen en el hospital. O lo hacemos solamente porque digan: no, pero el hermano lo visitó también. Malas intenciones. ¿Por qué visitamos al que está preso? ¿Solamente para que sepan que yo también fui a la cárcel a verlo? No, eso tiene que nacer del corazón. Por eso Jesús dijo: a estos Jesús les dirá: venid benditos de mi Padre. Pero lo contrario a aquellos que llevaban un récord, yo le di a fulano esto, a eso les dirá, dice: háganse ustedes a un lado, porque ustedes no hicieron nada realmente para agradarme a mí, sino para gloriarse ustedes. Así que, hermano, esto es muy importante. Nuestras ayudas solo serán de agrado ante los ojos de Dios cuando sean con un corazón sincero, sin hipocresía. No espere recibir nada a cambio. Cuando demos a alguien, démosle con todo nuestro corazón, que Dios estará contento y feliz.
de haber visto que usted se desbordó al ver la necesidad de una persona y con todo su corazón le dimos para suplir una necesidad. Este pasaje, muchas cosas podríamos decir, pero acuérdense que el tiempo que tenemos es tan limitado. Pero vamos a ver otra cosa que Jesús habló. Vamos al versículo 5. El versículo 5, vamos a ir rápido para que terminemos. Mira el versículo 5, acuérdese, Jesús quiere derribar las malas intenciones en el dar. ¿Cómo damos? ¿Por qué damos? Ahora Él dice, y cuando ores, vea, y cuando ores, primero toca el aspecto de dar, de compartir con otros. Ahora está tocando algo que se refiere en cuanto a su relación, su comunicación con Él. Primero con el prójimo, con su hermano, pero ahora es con Él. Él dice, y cuando ores, no seas como otra vez esa palabra, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe cuál es la única recompensa que van a recibir aquellos que dan equivocadamente y los que oran también de esta manera? La gloria de los hombres, la admiración de las personas. ¿Cuánto dio? ¿Qué poco de dinero que dio? ¿Cómo aportó para esta necesidad? Es la única gloria que recibirán, pero de Dios, nada. Y a nosotros lo que nos interesa es que Dios se agrade. La gente no nos tiene que a nosotros importar que piense. Lo bueno es hacer las cosas correctamente para la gloria de Dios, para que Él se goce. Ahora vea, la oración debe ser para nosotros una necesidad indispensable. Oiga esto, la oración para nosotros, para usted y para mí, debe ser una necesidad indispensable para mantener, eso es muy importante, mire, para mantener una vida y una relación, como decía Daniel por aquí, íntima con el Señor. ¿Qué queremos decir cuando decimos una necesidad indispensable? ¿Cuáles son las cosas indispensables para usted en su vida? El aire es indispensable. ¿Qué otra cosa es indispensable? El agua. Trate de vivir sin tomar agua. Trate de vivir sin comer. Es imposible. Usted puede aguantar por un tiempo, pero no por siempre. Entonces, la oración debe de ser algo indispensable para mantener una relación íntima con el Señor, pero nunca una forma para hacerle ver a otros que yo sí sé hacerlo, yo sí sé orar. Yo sí sé. ¿Sabe que Jesús está atacando aquí esa religiosidad, esa falsedad de esta gente que iba a la sinagoga y se paraba? Me imagino que se paraban, ¿verdad? Con aquellos que quizás tenían un grado quizás secular más alto que otros, y quizás aquellos que venían de los suburbios, ¿verdad? No sabían mucho expresarse, pero esto les gustaba pararse y que dijeran, wow, qué palabras más elocuentes, ¿verdad? Qué palabras más desconocidas, decía un hermano allá en El Salvador. Sí, porque a veces las palabras que el campesino nunca las ha escuchado, nosotros venimos, ¿verdad? Señor, tú sabes que es obvio, ¿verdad? Y el campesino, ¿qué sabe que es obvio? Sí, entonces, a veces nuestra forma de orar
es únicamente para que la gente, a veces estamos más interesados, fíjese, mire, y con esto tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con nuestro Dios. Acuérdese que la oración debe ser solamente como una necesidad que nosotros, que usted y yo tenemos para comunicarnos con nuestro Dios y mantener una relación íntima con Él, pero nunca para que vean o para que digan, wow, cómo este hombre ora. Nunca debe ser ese el propósito, nunca. Entonces, pero nunca una forma para hacerle ver a otros que yo sí sé hacerlo. Mire, en el capítulo 8 de Romanos encontramos que Pablo dice que nosotros no sabemos expresarnos delante de Dios. Dice Pablo que es el Espíritu Santo que por su gracia y su misericordia arregla aquellas oraciones chuecas que nosotros tenemos muchas veces. Él es el que las prepara y las presenta delante del Padre para poderle dar el significado que nosotros intentábamos darle. Es el Espíritu Santo el que las arregla. Nosotros no sabemos. Nosotros muchas veces pedimos solamente para dame, ¿verdad? Que es lo que más nosotros, ¿verdad? Y no, Jesucristo está diciendo, miren, no sean como esta gente que ora solamente para ser vista de la gente, mire, se paran en las esquinas. Yo imagino se paraban en las esquinas, quizás, ¿verdad? Y ahí hacían en la bulla, el ruido de que estaban orando para que la gente viera que oraban. Jesús dice, la oración no debe ser con ese fin. A Jesús le agrada que le hablemos como niños. Yo recuerdo y yo lo aprecio mucho, este muchacho, ayer. La primera vez, gracias hermana Inesita, muchas gracias. Sabe que la primera vez, no sé si fue la primera vez, pero nunca lo había visto antes, por eso digo que fue la primera vez que yo le di la oportunidad. Yo estaba dirigiendo una vez aquí el servicio y le di la oportunidad a Gerald para que él orara. Y yo tengo tan presentes las palabras de Gerald cuando él oró. Y dice Gerald, Señor, en su inglés, en su español, un poquito quebrantado. Y lo digo porque él tiene mucha confianza conmigo. Él sabe que yo lo amo, así como él es conmigo. Dice, Señor, mira que yo no entendí lo que predicaron hoy. Pero te pido que me ayudes la próxima vez, dijo él así, tratando de hacer el español que hizo él, que me ayudes la próxima vez para poder entender. Fíjense que fueron bien cortas las palabras, pero me llamó mucho la naturalidad, la sinceridad con la que le habló al Señor. Y a Dios le agrada que así le hablemos. Dios se goza cuando hay gente que así se presenta delante de Él con un corazón abierto, diciéndole, Señor, yo no entendí. Me llamó mucho la atención. Y estaba un muchachito, ahora ya lo ve un jovencito usted. Y ahora entiende bastante. Y le digo que yo siempre recuerdo esa oración de Gerald. Pero es que así quiere Dios, que con naturalidad, con lo que usted y yo verdaderamente somos, así nos presentemos delante de Él. Una vez yo visité a una prima aquí cerca. Era un cumpleaños que había, nos invitaron, fuimos y vino otro primo mío con su esposa. Tenía una niña pequeñita, niña tiernita. Entonces la niña, yo me recuerdo que la niña camina para la cocina y se le queda viendo a mi prima, la que nos había invitado. La niña camina para la cocina y le dice, y le dice mi prima a la mamá, ¿qué querrá? Le dice ella, agua quiere, le dice. Le dice, ¿agua? Le dice la niña.
le da el vasito de agua, la niña lo agarra y empieza a tomárselo. Eso es lo que quería la niña. ¿Y cómo mi prima no le entendió, pero la mamá sí? Porque es que ella conoce a su niña. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, Dios nos conoce a nosotros. Y Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y en nuestro idioma, espiritualmente hablando, incompleto e incorrecto, Él sabe qué es lo que necesitas cuando le hablas con naturalidad, con sinceridad. Por eso sigue diciendo el versículo, vea, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mire, cuando nosotros tomemos tiempo para hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre a solas, Él no quiere que nos... Ahora, ¿quiere decir esto que no debemos orar en público? De ninguna manera, no quiero que usted me malentienda, ni que yo dije no, que no tenemos que dar, ni que no tenemos que orar, no, es la manera. Jesús lo que está tratando de desbaratar aquí es las malas intenciones con lo que lo hacemos. Orar en público, claro que debemos hacerlo. Dar, claro que debemos hacerlo, aunque nos vean los demás, pero con un corazón sincero, con un corazón que realmente está desbordado por la necesidad. Entonces, Él está interesado, Él dice, cuando entra en tu aposento, habla conmigo a solas. Qué bonito es cuando uno a solas habla con su padre, ¿verdad? Y le dice, mira papá, quiero esto y te quiero decir esto. El papá se goza, uno se goza como padre cuando su hijo le habla así. Entonces, así es Dios con uno. Mire, hay otro que dijo que le digo que el tiempo es tan rápido, pero mire, me gustaría tocar algo aquí del Padre Nuestro. Hay personas que piensan que el Padre Nuestro es una oración que Jesucristo la dio para hacer de ella una repetición y que tienes que hacerlo así y eso basta ya, ya oraste. No, Jesús lo que estaba dando era un modelo para que, mire, del Padre Nuestro, si lo desglosamos palabra por palabra, primero mire cómo comienza, Padre Nuestro. Solo de allí, mire usted, tener un padre al cual yo puedo dirigirme. Padre, yo te doy gracias porque yo soy tu hijo y tú me hiciste hijo tuyo cuando no era. Yo te doy gracias porque ahora te tengo como padre. Y es nuestro porque no solamente eres padre mío, sino que eres padre de Ricardo, eres padre de Rogelio, eres padre de Gerald, eres padre de todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Padre, mire. Entonces, pero no ha visto usted cuando yo he ido a los velorios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De allí, otro Padre nuestro, y Padre nuestro, y Padre nuestro. No era eso lo que estaba diciendo Jesús que debía ser el Padre, el comunicarnos con Dios. Él dio un modelo para que usted y yo nos comuniquemos con Dios a través del modelo que Él estaba dando. Así que no debemos usar vanas repeticiones, dice la palabra, porque a veces dice como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Y no, y él dice, ya vuestro Padre sabe, antes que le pidas, Él sabe lo que necesitas. Ahora, ¿no debes pedirle por eso? No. Él se alegra que tú vengas y le digas, Padre, mira, esto y esto pasa, esto y esto. Él se alegra. Lo que Él quiere es tener una íntima relación y comunión con cada uno de nosotros. Amén. No oremos con motivos equivocados. Dios se agradará de nuestras oraciones cuando sean elevadas a Él con toda sinceridad y nos responderá. Esto es bien importante. Y nos responderá según su voluntad. Porque es que a veces nosotros al orar queremos que lo que pedimos se cumpla. Y muchas veces la voluntad de Dios no es esa. Por eso tenemos que esperar. La respuesta siempre llega, un sí o un no, pero llega la respuesta de Dios. Pero debemos de orar esperando sí recibir la voluntad de Dios. Número 3, vamos a ir rápido. Hay algo que Jesús les dijo también ahí, en los cuales también había mucha hipocresía.
Y vea lo que dice el versículo 16. Versículo 16, acuérdese, Jesús quiso derribar la hipocresía del por qué doy, cómo damos. Quiso derribar la hipocresía también, la forma en que oramos o por qué oramos, pero también tocó algo muy importante. Dice el versículo 16, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, o no finjas. ¿Qué eso quiere decir la palabra? Austeros, no finjas como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, mire, no está diciendo que no se ayune. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El ayuno tiene resultados fenomenales. Cuando se hace con un corazón humillado ante Dios, reconociendo cuánto necesito de Él y que decido sacrificar mi cuerpo para pasar un tiempo a solas con Él, no para que satisfaga mis deseos, sino para que me ayude a comprender y aceptar su voluntad. Muchos ayunan porque, no hermano, ayune porque mire, va a ver que el Señor le va a dar esto. Ayune por eso. Ese no debe ser el propósito del ayuno. Ayunar, como les dije, tiene efectos fundamentales en la vida del cristiano, siempre y cuando estos propósitos no sean equivocados. Por eso Jesús dice, lo que Jesús está diciendo aquí, mira, cuando ayunes, esto debe ser solamente entre tú y yo. Por eso, mire, eso de que ayunó 50 días sin parar, queriendo sobrepasar a Jesús ya. Sí, mira su libro, pues. Leen el libro y vas a ver que allí dice que ayunó 50 días. Pura vanidad. No, una vez que se empieza a publicar el ayuno, ya no tiene valor delante de los ojos de Dios. El ayuno debe ser una actitud secreta de la persona, reconociendo que realmente somos polvo delante de los ojos de Dios y que por su misericordia queremos pasar un tiempo con Él para entender y comprender y aceptar su voluntad. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Dice Jesucristo, cuando ayunen, peínense, báñense. Sí, otras versiones lo dicen así, báñense, no anden allí como aquello, ¿y por qué, hermano? ¿Y por qué se mira como que, no hermano, es que estoy ayunando, estoy en ayuno? Y hermano, se mira todo desmechado, porque sí hermano, es que estoy en ayuno. No, eso no es el ayuno que le agrada al Señor. Peínense, dice el Señor, báñense, perfúmense. Sí, porque no estás ayunando para los hombres, estás ayunando para mí. Ese no es el ayuno que le agrada al Señor. El ayuno que le agrada al Señor es ese, el que usted lo hace reconociendo que necesitamos del Señor, que necesitamos humillarnos delante del Señor para poder hallar gracia delante de sus ojos. Ese es el ayuno, dijo Jesús, que me agrada a mí. Ese es el ayuno que le agrada a mi Padre. Aquel que se hace no fingiendo, sino porque realmente necesitamos. Mire, en el ayuno es muy peligroso. Acuérdese que allá en Lucas 18, del 9 al 14, Jesús narró una historia. Dice, 2 hombres, dice, él subieron al templo. Uno dice era fariseo, religioso. El otro era un sinvergüenza, un publicano, aquellos que robaban como lo era Mateo. ¿Se recuerda la historia de Mateo? Recaudador de impuestos. Sí, pero estos robaban. Y dice Jesús, estos 2 subieron al templo a orar. Dice el fariseo,
puesto en pie oraba: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, mentirosos, hipócritas, adúlteros. Yo ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, mira. Ayunaba. Doy diezmo de todo lo que recibo. Y empezó a darle una lista a Dios. Dice Jesús: les aseguro que cuando se fue a casa, se fue igual que como vino. El fariseo, dice, el publicano, dice él, sentado ahí atrás, parado, se golpeaba el pecho y decía: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice Jesús: cuando se fue justificado, escuchado, Dios lo escuchó, porque fue sincero, no fue hipócrita. Entonces dijo Jesús: este es el ayuno que no le agrada a mi Padre. Así que nosotros, hermanos, debemos de saber de que cuando tenemos intenciones equivocadas en cuanto a dar, en cuanto a orar, en cuanto a ayunar, eso nunca será de agrado ante los ojos de Dios. Y es malo hacerlo de ninguna manera. Es bueno hacerlo, pero con intenciones correctas. Así es como Dios se agrada. Dios se agradará de nuestro ayuno cuando tenga más, cuando el propósito de sea más humillarnos ante Él para obedecerlo y aceptar su voluntad. Por eso allá en segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice el texto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos. Exactamente, usted conoce el texto. Eso es lo que al Señor le agrada. Más que exaltación, humillación. Por eso el texto dice que el que se humilla será ensalzado. Ahora, hermanos, pues en conclusión podemos decir esto: dar al necesitado dinero y ropa, o hacer todo tipo de obra buena, orar a Dios, o repetir el Padre Nuestro como muchos lo hacen cuantas veces puedas, sacrificar tu cuerpo y no proveerle alimento para dedicarte a pasar un tiempo a solas con Dios, ¿no es esto lo que le provee al hombre la salvación de su alma? Porque muchos están esperanzados que porque hacen buenas obras, que porque rezan un Padre Nuestro y porque aún toman tiempo para dedicarlo como ayuno, creen que con esto son salvos. Y ninguna de estas 3 cosas le provee al hombre la salvación. No, nada de esto. Solo reconocer y confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, entregarle tu vida y vivir para Él, eso provee al hombre salvación y vida eterna. Así que, hermanos, recordemos las palabras de Jesús: den con intenciones puras, oren, hablen conmigo con intenciones puras, y cuando ayunen, háganlo para glorificarme a mí y no a ustedes y no a los hombres. Que el Señor nos ayude para que cada día estas enseñanzas las recordemos, y cuando hagamos estas cosas las hagamos para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Queremos pedirle su bendición, queremos pedirle su ayuda, Señor, para que el recordatorio, Señor, de las palabras de Jesús podamos, Señor bendito, tenerlas presentes cada día en nuestra vida, que cuando demos, cuando tengamos por la gracia suya el privilegio de ayudar a otros, lo hagamos solamente para que usted se goce, para que usted sea glorificado y no nosotros. Señor, enséñenos cada día a vivir una vida de comunicación íntima con usted, hablándole como un niño le habla a su padre, y ayúdenos que cuando tomemos tiempo para dedicarlo a estar a solas con usted en ayuno, lo hagamos reconociendo que somos necesitados de usted
que necesitamos su poder para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Daniel.